Todos que seáis muy bendecidos en este momento. Vamos a nuestra lección de número 9 del estudio de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y en esta lección nosotros vamos a estudiar específicamente el capítulo de número 14 de la primera carta de los Corintios. Y vamos a ver que Pablo sigue hablando de los dones espirituales, sigue hablando de las circunstancias de la iglesia de Corinto y sigue instruyendo, enseñando, dando pautas y ayudando a la iglesia de Corinto a encontrar un orden y un equilibrio en todo lo que está haciendo, ¿no? Entonces, en el capítulo 14, Pablo va a hablar específicamente de dos dones, ¿no? En el capítulo 12 le habla de dones, en el 13 habla del amor, ¿no? Que es el camino más excelente junto con los dones para cumplir la tarea de la predicación del Evangelio. Y aquí él va a hablar del don de lenguas y del don de profecías y va a poner pautas en relación al uso de esos dones. Entonces, Pablo deja muy claro, y lo vemos en la carta, ¿no? Que la primera carta a los Corintios, de que había muchos dones, la manifestación de muchos dones en la iglesia de Corinto, ¿no? Pero también es verdad que había un desorden en relación a la manifestación, al uso de los dones de los hermanos de Corinto. Entonces, quizá voy a ser un poco repetitivo en lo que estoy diciendo ahora mismo, porque yo creo que lo he dicho casi en todas las lecciones, que el desorden que había en relación al comportamiento, ¿no? A la conducta cristiana de los corintios afectaba en todas las áreas, su vida personal y también y principalmente en la vida de la iglesia. Y es la misma causa, ¿no? Que va a ocasionar el problema del uso de los dones y aquí Pablo tiene que hablar justamente sobre eso del uso de los dones. Por eso entonces va a poner pautas para que haya un orden, ¿no? Entonces, él habla del don de profecía, ¿no? Y habla del don de lengua, ¿no? Y había ahí un problema que es un problema recurrente en la iglesia de Corinto y es el hecho de poner más valor a una cosa que otra, es el hecho de buscar a las situaciones, ¿no? Tipos de ventajas personales en vez del bien común de la iglesia, errores de interpretación, errores de conducta, y Pablo va poniendo pauta en cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a empezar esta lección, la lección del número 9, y vamos al hablar en lenguas. Pablo está hablando, ¿no? Sobre el hablar en lenguas. Entonces, el hablar en lenguas es una manifestación del Espíritu Santo y una evidencia de su poder en la vida del creyente. Entonces, el hablar en lengua es algo eh, que debe ser común en la iglesia, ¿no? Entonces, el hablar de lengua es una manifestación del Espíritu Santo y una evidencia de la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿no? Entonces, ahí se usa una palabra que es la glosolalia, que viene del griego, que es el hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el hablar en lenguas es algo que debe de tener unas pautas y debe de tener un orden dentro de la iglesia del Señor, cosa que no estaba ocurriendo en Corinto, ¿no? Entonces, por eso Pablo está poniendo ahora mismo y hablando de eso, ¿no? El hablar en lenguas por el Espíritu Santo, evidentemente, es de una lengua que esta persona no habla, una lengua no conocida por la persona, que puede ser una lengua que puede sonar al oído de otras personas como su lengua, o puede ser la lengua de los ángeles, ¿no? Que necesita interpretación, entonces, de parte del Señor para saber lo que se está diciendo. Entonces, hay esas dos. Nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, en el Pentecostés, cuando los apóstoles hablaron, ellos hablaron lenguas que estaban entendiendo otras personas, lenguas que ellos no conocían, que no hablaban, y entonces el Espíritu Santo estaba usando sus vidas para hablar en estas lenguas y transmitir un mensaje a las personas que estaban escuchando. Pero también puede ser
la manifestación de la lengua de los ángeles, como se llama comúnmente, y entonces la lengua de los ángeles necesita interpretación, ¿no? Entonces, el hablar en lenguas era algo muy difundido en la iglesia primitiva, pero Pablo no solo para Corinto en este momento, sino también para nuestros días. Hay una gran importancia en el hablar en lenguas en la iglesia, pero tiene que haber unas pautas y un orden para que nosotros cumplamos con aquello que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida, ¿no? Entonces, el hablar en lenguas, algo que debemos de tenerlo presentes, debe de ser algo común en la iglesia del Señor, pero siempre dentro de un orden. Ahora vamos a hablar del orar en lenguas, el punto de número 2, ¿no? Entonces nosotros podemos orar en lenguas. Y aquí el orar en lenguas habla de la libertad de orar hablando directamente a Dios. Cuando uno está orando en lenguas, ¿no? Está hablando una lengua que el que está hablando no sabe lo que está hablando, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿no? Dice la palabra de Dios con gemidos indecibles y el Espíritu Santo sabe pedir como conviene, cosa que nosotros muchas veces no sabemos, no encontramos las palabras o no sabemos pedir aquello que nosotros verdaderamente necesitamos, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Uno puede estar en el culto bajito, puede estar hablando en lenguas, puede estar orando en lenguas y puede estar hablando con Dios a través del hablar en lenguas. A eso se refiere, ¿no? Este tema de orar en lenguas. ¿Y por qué debe de ser así? Porque la oración en lengua o hablar en lenguas, si no hay interpretación, debe de ser hecha de una manera personal, de tal forma que no va a perturbar el orden del culto. Ahora, si hay interpretación, ¿no? Que puede ser, la interpretación puede ser dada a la misma persona que está hablando en lenguas. El Señor puede darle la interpretación de lo que está hablando en lenguas, aunque no sepa lo que está hablando en la lengua misma, ¿no? Sí, pero el Espíritu Santo puede darle. O la interpretación puede ser dada por una otra persona y siempre es para edificación de la iglesia. Entonces, cuando no hay interpretación, el hablar en lengua es algo que edifica solamente a la persona que está hablando. Por eso debe de ser algo un poco más comedido, ¿no? Pero cuando hay interpretación es para la edificación de la iglesia. Entonces, la oración en el Espíritu habla en lenguas y es para edificación propia. Por lo tanto, no debe molestar el orden del culto, pero hay que orar. Y ahí Pablo hace una observación en 1 Corintios 14, que él dice lo siguiente. Seguramente la iglesia de Corinto, el relato que él recibió, se refiere más bien al hecho de que todos hablaban juntos en lenguas, no había un orden, no había interpretación, y él está hablando de que eso trae más perjuicio para los que llegan nuevos y no conocen, no saben lo que está pasando, que un beneficio. Ahora, entonces él habla de que muchas veces nosotros debemos de tener sabiduría y cuando hay personas nuevas o incluso los hermanos que no entienden lo que se está diciendo, que oremos en la lengua que todos entienden para que puedan estar de acuerdo y entonces eso debemos de usar de sabiduría en este momento. Entonces el uso de los dones siempre tiene que ir acompañado de sabiduría, porque el espíritu del profeta es sumiso al profeta, es decir, nosotros, como ya hemos hablado en otra lección, el Espíritu Santo usa nuestras vidas y colabora con nosotros para que se cumpla su voluntad, ¿no? Su propósito. Entonces tiene que haber un orden a la hora, no podemos estar todos dentro de la iglesia hablando en lenguas si no hay una interpretación, no podemos todos estar hablando en lenguas si hay gente nueva, debemos de tener esa sensibilidad, ¿no? Ese tacto, esa percepción del momento y que el Espíritu Santo pueda usar nuestras vidas. Entonces, orar en lenguas es algo que puede ocurrir en la iglesia porque es algo de edificación personal, donde uno está hablando directamente con Dios a través de las lenguas, pero claro, ya debe de ser de una forma más
personal, ¿no? Uno puede estar orando en lenguas bajito, puede estar ahí en su momento adorando a Dios, glorificando al Señor. Entonces, debemos de tener eso presente. El siguiente punto, entonces, ya va a hablar de las lenguas como evidencia del bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? Aquí hay que resaltar una cosa. En el mundo pentecostal, nosotros lo tenemos claro que hablar en lenguas es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo con el Espíritu Santo. Saliendo de la línea pentecostal, vamos a encontrar otras líneas de pensamiento que eh, algunos no creen en los dones, algunos dicen que los dones son solamente para la época de Jesús, algunos dicen que las lenguas son solamente para este tiempo, pero nosotros vemos en Hechos en Hechos 2, de que se dice que eso es para este momento y para todo el tiempo de la iglesia. Entonces, hay varias líneas de pensamiento, pero nosotros como pentecostales tenemos claro de que el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, tiene como evidencia el hablar en lengua, ¿no? Entonces, normalmente la persona cuando es bautizada con el Espíritu Santo y tiene la llenura del Espíritu Santo, que es una manifestación de poder, que eso lo está profetizado por Juan el Bautista en Mateo 3:11, entonces es la evidencia, ¿no?, de la llenura, es el hablar en lenguas. Y el hablar en nuevas lenguas también fue una promesa que lo hizo Jesús en Marcos 16:17. Lo hizo la promesa y se cumplió en el día de Pentecostés. Y a partir de ahí, toda la iglesia, ¿no?, tiene esta evidencia del hablar en lenguas como la manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, hay varias evidencias en Hechos de los Apóstoles, en los relatos, ¿no?, de las cartas de Pablo. En el Nuevo Testamento hay varios relatos, ¿no? Pero uno es muy especial y podemos citarlo como una evidencia crucial para la iglesia, y es cuando Pedro va a la casa de Cornelio bajo una indicación del Señor, y nada más llegar y empezar a hablar, todo lo que estaba en el ambiente, empezar a hablar en lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ese es uno de los relatos de Hechos, ¿no?, o del Nuevo Testamento, ¿no?, que habla claramente que a la persona llena del Espíritu Santo, a la persona bautizada con el Espíritu Santo, empieza a hablar en lenguas como una evidencia de algo sobrenatural que Dios está haciendo en la vida de la persona y a través de la vida de la persona, ¿no? Entonces, en hecho, hay otros relatos que nosotros podemos ver, pero nosotros vamos a citar este de Cornelio, ¿no?, que está en Hechos 10, del 44 al 47, ¿no? Es un momento muy lindo donde Pedro es invitado a ir a la casa de Cornelio, que era un gentil. Los judíos no entraban en la casa de los gentiles, pero Pedro, bajo una indicación del Señor, sí lo hace, y Pedro se asombra al ver que los gentiles son llenos del Espíritu Santo y empieza a hablar en lenguas de la misma manera que el Espíritu Santo había hecho con ellos en el día de Pentecostés. Entonces Pedro en este momento entiende, ¿no? La iglesia, después de escuchar el relato de Pedro, entiende de que eso no es solamente para los judíos, sino para toda la humanidad, ¿no? El hablar en lenguas, la salvación en Cristo Jesús y la manifestación de los dones espirituales. Vamos al punto de número 4, y ahí entonces habla de las lenguas como una señal, ¿no? Entonces, es evidente, ¿no?, que las lenguas son una señal de la presencia del Espíritu Santo, son una señal de la llenura del Espíritu Santo, son una señal del bautismo con el Espíritu Santo, también son una señal de una obra sobrenatural hecha por el propio Dios en el hombre y a través del hombre, ¿no?, que debemos de entenderlo. Entonces, y vemos que eso es muy importante dentro de la iglesia, que la iglesia tiene que orar y buscar el bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? Justo después de que uno reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador, reciba instrucción en la palabra de Dios, pase por el bautismo, por las aguas, incluso cuando está recibiendo, ¿no?, la enseñanza a través de la palabra, ya debe de estar orando por el bautismo y buscando el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no?
Hay relatos en la propia Biblia que en el propio Hechos días de la casa de Cornelio, que ellos reciben el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y el hablar en lengua antes mismo de ser bautizados, ¿no? Entonces, es algo que nosotros debemos tener presente, que puede ocurrir antes, en el bautismo, en las aguas. Yo ya he visto gente recibir tan juntamente el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura y el hablar en lenguas, o después, como ocurrió conmigo mismo, puedo dar mi testimonio, ¿no? Que yo recibí después buscando en oración el bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí hay un relato en 1 Corintios 14, 22, que nos va a decir de que el hablar en lenguas es una señal también para los incrédulos, pero siempre cuando hay una interpretación, ¿no? Y ahí también podríamos decir que el uso de los dones o la manifestación de los dones espirituales en la vida del creyente puede impactar la vida de un incrédulo, de alguien que no conoce al Señor, a través de la revelación, ¿no? Dios puede usar nuestras vidas para revelar algo que a lo mejor solo la persona sabe, tiene un problema, una circunstancia, no tiene una respuesta, no tiene una salida, y Dios no solo revela el problema, como revela la solución a través de entregar una profecía, ¿no? O hablar en lenguas y una interpretación a la persona o a una congregación. Entonces, eso es importante para que también caiga por tierra todas las incredulidades a través de la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y nosotros vemos en el día de Pentecostés que fue una gran señal para todos, ¿no? Cuando empezaron a hablar después de la llenura del Espíritu, ¿no? En la primera prédica se convirtieron miles de personas, ¿no? Vamos ya ahora al punto del número 5, entonces la importancia de las lenguas con interpretación, que es la explicación que Pablo está dando, ¿no? Pablo está poniendo un orden. Él llega a decir en un determinado momento que en un culto debería de haber tres profecías o tres hermanos que hablen en lengua, pero él recomienda siempre que sea con interpretación. Porque, repito, si hay el hablar en lengua, si no hay interpretación, solo edifica el que está hablando. Pero si hay interpretación, es edificación para toda la iglesia, porque puede ser un llamamiento a la iglesia, puede ser en este momento una revelación de algo a la iglesia, ¿no? Una palabra de ánimo o una palabra, una predicción, una profecía que revela algo del futuro para la iglesia, ¿no? Entonces es importante que sea con la interpretación y por eso la iglesia tiene que buscar todos los dones, no solo... había un problema en la iglesia de Corinto en este momento, ¿no? Y Pablo lo relata, que es que ellos estaban dando más importancia al don de lenguas y a ver quién hablaba más y quién tenía más variedad de lenguas, quién hablaba más alto, ¿no? Buscando su bien personal, ¿no? Su reconocimiento personal. Pero no es eso lo que Dios espera de la manifestación de los dones. Todo lo contrario, la manifestación de los dones espirituales es para la iglesia y en función de las almas, en función del reino, ¿no? Entonces, el mensaje con las lenguas puede ser variado de la parte de Dios para la iglesia, ¿no? Entonces es algo que, como ya he dicho, puede ser una profecía, puede ser una proclamación, la revelación de una palabra, puede ser a nivel personal o puede ser a nivel congregacional, es decir, la profecía puede ir de encuentro a una persona en un momento determinado o puede ir de encuentro a toda una congregación, ¿no? Depende de lo que Dios quiere decir, a quién quiere decir, ¿no? Y cómo lo quiere decir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Debemos de orar por todos los dones espirituales, pidiendo al Espíritu Santo. Debemos de orar clamando don de lenguas, don de profecía, ¿no? Don de fe, de milagros, todos los dones y debemos también de orar pidiendo interpretación. Es decir, Dios puede usarnos en medio de la iglesia para hablar en lenguas, pero debemos de orar y pedir al Señor que haya interpretación, sea que Él nos dé interpretación si nosotros estamos hablando en lenguas o que dé la interpretación a otra persona. Por eso es muy importante, ¿no? Que busquemos lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros como iglesia
para que cumplamos el propósito del Señor. Bueno, vamos al punto de número 6. Y ahora Pablo ya está hablando de la profecía en sí mismo, ¿no? Porque él hace una comparación e incluso llega a decir, mira, que las profecías son más importantes que las lenguas, pero no que un don es más importante que el otro, sino que creo que Pablo está diciendo que los efectos, ¿no? de un don específico en determinado momento puede ser de más beneficio a la iglesia, la profecía, lo está citando específicamente, o para una persona, ¿no? Entonces, la profecía es la acción de dar un mensaje que viene de Dios para el pueblo mediante la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? O también puede ser para una persona, como ya he citado aquí. Pero Pablo está citando a nivel general para la congregación, para la iglesia. Entonces, la acción de dar un mensaje que viene de Dios a la congregación, a la iglesia, ¿no? Al pueblo, mediante la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es algo que lo tiene que hacer el Espíritu Santo y tiene que ser de Dios, ¿no? Entonces, la profecía puede ser por proclamación o predicción. ¿Cuál es la diferencia? La proclamación puede ser que en un momento que el pastor esté predicando la palabra del Señor, el Espíritu Santo le dé determinadas revelaciones, conceptos, frases, pensamientos que él no haya tenido antes, que es para la iglesia y que lo hace a través de una proclamación, ¿no? O puede ser una palabra específica que Dios da a la iglesia a través de un hermano en un momento, ¿no? Entonces es una proclamación. Una predicción ya sería algo, una revelación de algo en el futuro que Dios está revelando para protección, que Dios está revelando para instrucción, que Dios está revelando con el propósito que sea, ¿no? Algo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? La profecía puede ser de esas dos maneras. Entonces, ¿cuál es el propósito de la profecía, no? La naturaleza, nosotros ya sabemos, la naturaleza es sobrenatural, es a través de la obra del Espíritu Santo. Esa es la naturaleza. Y el propósito, la profecía cumple como propósito el consuelo, la edificación y convence. Entonces, la profecía consuela, edifica y convence. Eso lo dice la palabra. Ese es el propósito de la profecía, ¿no? Entonces, debemos de tener claro. Entonces, la profecía tiene que venir para consolar, para edificar o convencer, ¿no? Si es una profecía que extrapola esas circunstancias, es verdad que la profecía hay que tener cuidado, ¿no? Hay muchas profecías que nosotros podemos recibir personalmente o la congregación de parte de Dios, pero también es verdad que debemos de tener cuidado porque a veces la profecía puede venir de la emoción, no de la unción. Yo tengo un principio que yo he aprendido, es que las profecías, principalmente las profecías personales, nosotros debemos de tenerla como un libro, ¿no? Ahí en la estantería. Dios me ha dado, lo tengo presente y Dios en su momento la cumplirá si verdaderamente es suya. Yo he recibido profecías que se cumplieron a, a pocos días, pero también hay otras que se cumplieron después de muchos años, ¿no? Eso es según lo que diga el Señor. ¿Qué es lo que debe, no? Un creyente no puede vivir de la profecía. No puede estar buscando profecía aquí y allí para poder vivir. No, un creyente, un hijo de Dios, vive alimentado de la palabra de Dios, de su comunión con Dios, de su comunión con el Espíritu Santo, y la profecía es algo que Dios usa sobrenaturalmente para consolar, edificar o convencer. Entonces, normalmente también en una profecía Dios entrega algo a nuestras vidas y viene a confirmar, es decir, convence, ¿no? Consuela de algo que ya nos está ministrando. Entonces viene a confirmar, ¿no? Convencer y edificar nuestras vidas a través de la manifestación de este don, ¿no? Y como ya he dicho antes, una profecía puede ser para una persona o para una congregación, ¿no? Puede ser algo personal o algo para toda la iglesia. Entonces tengamos eso presente, ¿no?
Tampoco es que nosotros al escuchar una profecía vamos a estar ahí al milímetro, ¿no? A ver si cumple los requisitos. No, nosotros lo que tenemos que hacer es estar en el Espíritu, en oración, buscar al Señor y que haya manifestación sobrenatural del Espíritu en nosotros y a través de nosotros, ¿no? Y en medio de la iglesia según el propósito del Señor. Siempre con orden, siempre con sabiduría, siempre según el propósito del Señor. Entonces, eso es lo que cumple, ¿no? La voluntad de Dios. El punto de número 7 es el alcance de la profecía, ¿no? Algo que puse ahí para resaltar es lo siguiente, ¿no? Y volver a recalcar. Todos los dones del Espíritu son para la iglesia en nuestro día y son para la iglesia a lo largo de toda su trayectoria. Y siempre estarán ahí los dones mientras la iglesia no sea arrebatada por el Señor, ¿no? Entonces, los dones están vigentes hasta el día de hoy para gloria del Señor, ¿no? Y para edificación de la iglesia y salvación de las almas. Entonces, todos los dones son para edificación de la iglesia y principalmente de profecía que Pablo está hablando específicamente en eso, ¿no? Entonces, Pablo está poniendo algunas pautas porque creo que en la iglesia de Corinto, ¿no? Había un desorden en relación a la lengua, en relación a la profecía, en relación a todas estas cosas. Entonces, es necesario que en nuestros días la manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces, tiene que haber un orden en cómo se hace, pero es verdad que para romper algunas barreras, para romper algunos paradigmas, para que las personas lleguen a la salvación, tiene que haber una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, principalmente en los días que vivimos, ¿no? La gente tiene que vivir cosas sobrenaturales de parte de Dios, ¿no? Para que sean eh, consolados, edificados y convencidos, ¿no? Porque el Espíritu Santo es aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, tengamos eso presente. Y por eso hay que orar y clamar por los dones. La iglesia de nuestros días tiene que orar y clamar por los dones. Y no pensar, no, es que yo no tengo ningún don, es que Dios no puede usarme con los dones. No, no, no. Todos los creyentes pueden orar y clamar por los dones espirituales. Y no solo que puede, debe, porque debemos de tener dones espirituales y debemos de ver la manifestación de los dones espirituales en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Entonces hay que orar y clamar, ¿no? Porque el alcance de la profecía puede ser para mi vida, el alcance de la profecía puede ser para la congregación o la iglesia donde estoy, o el alcance de la profecía puede ser para alcanzar vidas que no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador todavía. Entonces, eh, Pablo está hablando ahí específicamente del capítulo 14 de profecía, pero nosotros podemos englobar a todos los dones, todos los dones. Entonces, por eso tenemos que orar y clamar por los dones del Espíritu. Vamos al punto de número 8. Entonces, vemos que Pablo, en el punto de número 8 y número 9, vamos a ver que Pablo está poniendo, ¿no? Orden en la adoración, en el uso de los dones. Principalmente en el orden del culto, ¿no? Del momento de adoración, Pablo dice que tiene que haber un orden, ¿no? Y ahí puse que los extremos normalmente no son buenos, lo mejor es el equilibrio. ¿Qué quiero decir con eso cuando estoy hablando de eso? De que ni tanto ni tampoco, ¿no? No nos vayamos ni a un extremo ni al otro. ¿Qué quiere decir? Que no hagamos del culto un desorden donde todos hablan lenguas, donde todos profetizan, como se hacía en Corinto, ni hablamos del culto por miedo o por desconocimiento o lo que sea, que no haya ninguna manifestación de dones. Entonces, ni tanto ni tampoco, no sé, los extremos no son buenos, el equilibrio es bueno, es lo que Pablo está diciendo a Corinto. Mira, sí que puede haber profecía, sí que puede haber hablar en lenguas, pero
el hablar en lenguas, si no hay interpretación, es solo para edificación personal. Si hay interpretación para edificación de la iglesia, debe de haber el hablar en lenguas, debe de haber la interpretación, debe de haber la profecía, debe de haber la manifestación de los dones, pero tiene que haber un orden. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces, tiene que haber un orden en todo lo que hacemos, pero no puede ser un orden, ¿no? Que nos ponga rígidos, ¿no? Legalistas en relación a la manifestación de los dones. Es decir, a lo mejor nosotros podemos escuchar que una persona a nuestro lado, aunque no está molestando, está hablando en lenguas y a lo mejor está adorando al Señor en lenguas y no hay interpretación porque solo es Él con Dios que está orando al Señor, está adorando al Señor en lenguas y no está perturbando el culto y las personas. Pues, si no hay interpretación, no debe de hablar en lenguas. No, 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 no se trata de eso. Se trata de tener un equilibrio. Y vuelvo a repetir algo, creo que en la iglesia de nuestros días es muy necesaria la manifestación de los dones para la iglesia misma y para los que Dios quiera salvar. Entonces, Pablo también está diciendo algo, cuando está poniendo orden en todas estas cosas, algo muy importante que los corintios no tenían presente, es el hecho de que hay que pensar primero en la iglesia como cuerpo, como un todo, antes de pensar en uno mismo. Es decir, hay que pensar en la edificación de la iglesia antes de pensar en una recompensa y un reconocimiento personal, que era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos nosotros dentro de la iglesia, sea en el culto, fuera del culto, sea siempre pensando en el cuerpo de Cristo, en el reino, no pensando en uno mismo, no, sino que pensando en las almas y pensando en la edificación de la iglesia. Por eso tiene que haber un orden. Dios es un Dios de orden. Y el último punto de esta lección de número 9 es el punto de número 9 que va a seguir hablando del orden y la adoración, pero ahora en la conducta y respeto, ¿no? Todo el capítulo 14 está tratando de los problemas de desorden que había en los cultos en la iglesia de Corinto, ¿no? Toda la primera carta a los Corintios, Pablo está tratando del desorden que había, ¿no? En la iglesia de Corinto. Entonces siempre tenemos que leerla como un todo, ¿no? Y en el capítulo 14 está hablando específicamente de dos dones, que es el hablar en lenguas y profecía. Pero él en realidad está tratando y su deseo es tratar el desorden que hay y poner algo de orden en eso, ¿no? Entonces, él está hablando que hay que ser sabios a la hora de usar los dones. Nosotros debemos de ser sabios a la hora de usar los dones en la iglesia. Entonces, debemos de dar libertad al Espíritu para que nos use a través de los dones, pero siempre con sabiduría, siempre con orden, ¿no? Y siempre en una condición, ¿no? Una posición, una postura de adoración y con respeto, ¿no? Con temor delante de Dios, pero con respeto hacia los hermanos, hacia la congregación y hacia las personas que llegan, que Dios trae a la iglesia para que reciban salvación. Entonces, tengamos todas esas cosas presentes, ¿no? Y pidamos, oremos al Señor que Él nos ayude, ¿no? A que nos ayude a que encontremos, ¿no? Busquemos, clamemos por los dones y Dios llene a la iglesia, ¿no? Que tengamos toda la llenura del Espíritu Santo, que busquemos el bautismo con el Espíritu Santo, que seamos usados a través de los dones, pero que Dios nos dé sabiduría, ¿no? Y nos dé que todo lo hagamos con respeto, con orden, ¿no? Y que nuestra conducta sea intachable delante del Señor, ¿no? Y sea para gloria de su santo nombre. Y sea siempre en función de la salvación de las almas y la edificación de la iglesia. Entonces, aquí terminamos nuestra lección de número 9, ¿no? Que habla del capítulo 14 de 1 de Corintios, y que Dios les bendiga.